Transmite CXC 199A, Ciudad de la Costa FM 87.7. Les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México. Pues sigan escuchando Marquemos un Norte de Uruguay, este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. El indio bronce y tacuara, gritando su libertad. Sal si puedes, qué misterio esconde en tu yuyo. Bueno, continuamos aquí con Daniel Manzoratti y vamos a compartir otro audio, Daniel, y después vamos a entrar en temática. Adelante. Paso corriendo, Pueblos originarios, los merecedores de estas tierras. Si la historia escribe los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiere oír que oiga. Compartiremos un excelente trabajo del Inchalá Martín Delgado, Yacaré, Cururú, la justicia charrúa, utilizando las siguientes fuentes: Estatuto de Roma, Derechos Net, Aníbal Barrios Pintos, 1991, Los aborígenes del Uruguay, del hombre primitivo a los últimos charrúas, editorial Tinardi y Rizzo, Eduardo Acosta y Lara, 2010, La guerra de los charrúas, ediciones Cruz del Sur. Yacaré, Cururú, la justicia charrúa. En 1831 se había comenzado la campaña de exterminio indígena llevada a cabo por el gobierno de Rivera. Tras la primera y más sangrienta de las acciones, Sal si puedes, la tarea de perseguir y aniquilar a las comunidades restantes recayó en regimiento de caballería de línea número 2 a cargo del coronel Bernabé Rivera, además de cuantiosas escaramuzas y emboscadas contra el grupo de los charrúas que quedaban dispersos en principios del año 1832. Enfrentó a los guaraníes misioneros de Bella Unión que se habían rebelado para combatir a los guaraníes rebeldes de Agustín Camandillú. El regimiento de caballería número 2 contó con el apoyo de la Guardia Militar de Tacuarembó. Así, con fuerzas combinadas, el coronel Bernabé Rivera pudo doblegar a los rebeldes. Sin embargo, hubo grupos guaraníes que no se rindieron. Uno, el más numeroso, estaría dirigido por Gaspar Tacuabé y cruzó hacia Entre Ríos. Volverá en octubre para sumarse a la revolución La Valleja contra el gobierno de Rivera. Otro grupo de unos 40 individuos estaban dirigidos por Agustín Napaca y permanecía resistiendo en la zona fronteriza. A principios de junio mandará a los refuerzos de Tacuarembó nuevamente a sus guardias por pensar que los grupos restantes eran pequeños y fácil de derrota. En la mañana del día 20 de junio de 1832, Bernabé y sus hombres encontraron en las costas del Cuarey a Napaca y los atacaron por sorpresa. Los obligaron a cruzar el río dirigiéndose hacia Brasil y le hirieron varios hombres. Al ir volviendo al campamento base, se entera por medio de un bombero, sinónimo de espía en el siglo XIX, que a 4 leguas de donde estaba se encontraba un grupo de charrúas que estaba encabezado por el esquivo Polidoro. Bernabé Rivera venía persiguiendo al Suaj, cacique Polidoro, desde Sal si puedes, y cuando se enteró de esto no dudó en salir de inmediato a atacarlo. Bernabé contaba con una fuerza de 60 hombres y los charrúas de Polidoro eran unos 35 hombres de lanza, guerreros, y probablemente un número similar o superior de niños, mujeres y ancianos.
Prácticamente las fuerzas gubernamentales duplicaban a los charrúas. En un potrero encontró la toldería charrúa mencionada con solamente 15 o 20 guerreros, ya que el resto había ido a bolear animales para alimentarse. En ese lugar se encontraban la mayoría de las mujeres, niños y ancianos. Los charrúas, al ver de inmediato a los soldados, emprendieron marcha a todo galope. No levantan sus piríes, toldos, ni sus cacharros. Todos hombres y mujeres huirán con lo que tienen puesto. Se emprendió una persecución con un recorrido de 8 millas hasta llegar a la barra del Yacaré Cururú. En medio de la persecución, 2 arqueros que eran hermanos, bajando de sus caballos y tratando de frenar a los militares para ganar tiempo para sus hermanos, es así como derriban de un flechazo en la tetilla izquierda al capitán Máximo Arias. Estos flecheros fueron asesinados por los militares, pero lograron ganar ese tiempo para sus hermanos que huían. Este es un comportamiento muy común de los flecheros charrúas, ya que ellos eran la élite. Nada más los guerreros más experimentados y preparados llegaban a ser flecheros u honderos. Además tenían que tener una preparación psicológica muy fuerte, ya que en el caso de que alguien se tenga que sacrificar por el bien de la comunidad, estos iban a ser ellos. Debido a las exigencias físicas y psicológicas que debían tener los flecheros, estos no eran muchos. Su acción más recordada fue cuando en 1830 ya existía el Estado Oriental. Un grupo de 30 flecheros y honderos derrotan a un batallón de brasileños sobre el Mataojo Salto. Los charrúas se dan cuenta que Bernabé y su gente traían caballos cansados. En la mañana habían atacado a los guaraníes de Napacá y ya no avanzaban en bloque, sino estaban desparejos. En todo esto, los guerreros perseguidos gritaban y tocaban sus guampas para que vengan a ayudarlo Polidoro y su gente, que se encontraran boleando por los campos. Cuando se encuentran los 2 grupos de charrúas en el Yacaré Cururú, estos pegan la vuelta y arremeten contra las fuerzas gubernamentales. A Bernabé, que iba adelante, le bolean el caballo, el indio Bernabé. Este había sido criado, siervo del coronel Rivera, cuando tenía 13 años. Aproximadamente lo recoge Rivera y lo convierte en su sirviente, guardaespaldas. Y ahí es que adopta el nombre de su patrón, Bernabé. Este charrúa participó en las batallas de Sarandí y Rincón durante la guerra argentino-brasileña por nuestro territorio y también en la campaña de las Misiones. Cuando sucede la traición de Salsipuedes, el indio Bernabé escapa y se une a los grupos charrúas que están huyendo. Él boleó al coronel Rivera y lo derribó de su caballo. El sargento Gaviano o Galiano, no está muy claro este personaje, fue a recoger a su coronel con su caballo, pero también fue derribado por boleadoras. Después de esto, Gavino huiría y se escondería en un monte para poder escapar. El comandante Bazán trataba de defender a su líder con su sable, pero moriría por una terrible estocada de una lanza charrúa. La indiada rodeó al coronel Rivera, este se defendió con su sable, pero se lo partieron con un rompecabezas. Desde el momento que comenzaron el contraataque, la indiada gritaba con fuerza, Bernabé, Bernabé, y cuando lo rodearon decían a viva voz, según las crónicas, qué guay, los indios hermanos muertos, cacique Venado matando amigos. Su objetivo era claro, el coronel Bernabé Rivera. El antiguo matador de indios fue noqueado por una bola en la cabeza. Los charrúas arrasan con el regimiento de caballería número 2. Según los testimonios, los sobrevivientes se salvaron porque la indiada se entretuvo con Bernabé y no siguió atacando. Los que en otrora perseguían a la gente y la obligaban a esconderse en los montes, tuvieron que esconderse en los montes para poder escapar. Según el parte de la guerra oficial, el coronel Rivera, fueron derrotados ayer, como al mediodía, falleciendo en la derrota nuestro bravo, irreparable coronel Rivera, el comandante don Pedro Bazán,
alférez, don Roque Viera y 9 soldados. En el parte de la guerra no se mencionaba la cantidad de heridos, que debieron ser bastante considerablemente, a excepción del capitán Máximo Arias, mencionado nada más por su grado militar. Sin embargo, de acuerdo al testimonio, el sargento Gaviano o Galeano y el de Manuel Lavalleja, la cifra de muertos de las fuerzas gubernamentales asciende a 16 hombres, además de los ya mencionados oficiales. Recordemos que en los ejércitos el soldado raso no se le consideraba mucho y es muy común, incluso en la actualidad, que se los obvie en los partes militares. A Bernabé no lo ejecutaron en el campo de batalla, sino que se lo llevaron consigo. Al famoso matador de indios lo tuvieron estaqueado durante varios días hasta que la comunidad se organizara bien y decidiera qué hacer con él. El prestigioso prisionero les hizo una propuesta a sus captores, que lo intercambiaran a él por las mujeres y niños prisioneros en Salsipuedes, y que el presidente, tío del prisionero, les iba a otorgar unas tierras para que vivan tranquilos. La comunidad entera de aproximadamente 70 y pico de charrúas se reunieron en una asamblea para hacer un juicio. Para los charrúas, Bernabé era un criminal de guerra. Había roto todos los códigos de la moral charrúa en tiempos bélicos. Fue uno de los organizadores de la matanza de Salsipuedes. Derrotó y asesinó al Suaj adivino en Mataojo y engañó a Venado para que bajara a su guardia y así asesinarlo a traición. Los peores crímenes que se le adjudican están plasmados en la frase que le gritaban cuando lo atraparon: que guay, los indios hermanos muertos, cacique Venado, matando amigos. Todavía estaba en su mente la acción del Queguay, que fue parte de la matanza de Salsipuedes. Los indios que mató eran hermanos, el Suaj, Venado, quien era junto con Baimaca los dos caciques con más peso dentro de la nación. Además, su muerte fue deshonrosa, ya que no cayó en batalla, sino atrapado en una casona con sus hombres y acribillado a balazos sin posibilidad de defensa. Y por último, todos los muertos, los de Salsipuedes, Mataperros, Sierras del Infernillo, Estancia de Bonifacio y Mataojo, eran amigos quienes habían confiado en el presidente Rivera y en los criollos, pero estos los habían traicionado y habían sido peores que los brasileños, porteños, portugueses, ingleses, holandeses, franceses o españoles. Cabe mencionar que en la actualidad el coronel Bernabé Rivera sería juzgado por crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de 1998 por delito de genocidio. Cumple con las siguientes características: se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. Matanzas de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. E. Traslado por la fuerza de niños y grupos a otro grupo. Pero Yacaré Cururú no fue una venganza, porque allí se realizó un juicio al criminal de guerra. La comunidad entera decidió qué hacer y ahí se escuchó a los guerreros, a los niños, a los ancianos, a las mujeres por igual. Los hombres al principio estuvieron de acuerdo con el trato de Bernabé, ya que no olvidaban a las mujeres prisioneras de Salsipuedes. Pero las mujeres cambiaron el rumbo del debate, ya que mencionaron que el coronel le había ofrecido a Venado lo mismo para sacarlo de su escondite con sus 13 guerreros. Además hicieron alusión a que los crímenes eran imperdonables y no negociables. Es así que se determinó por consenso la manera charrúa que se ejecutara. Fueron las mujeres charrúas que determinaron ajusticiamiento a Bernabé Rivera. El encargado de la ejecución, su María Fe, el que más tarde sería conocido como Suaj Cepé, le atravesó su corazón con una lanza, sacó los tendones
de uno de sus brazos y con ellos hizo las armas para sujetar la hoja perdida del sable y así hacerse una nueva lanza. No está muy claro si es que Cepé es el ya mencionado Polidoro. Lo claro es que después de Yacaré, Cururú, desaparece de los registros el Swag Polidoro y a partir de 1834 aparece en los registros de Swag Cepé. Según el testimonio del capitán Manuel Cabaleiro, el cuerpo de Bernabé Rivera fue arrojado a la laguna. La ejecución del coronel Rivera provocó que por un tiempo el gobierno no persiguiera a los indígenas. Esta paz relativa entre gobierno y la población indígena durará hasta octubre del 32, en donde en plena guerra civil entre riveristas y lavallejistas se comenzará a perseguir a guaraníes y charrúas nuevamente. Obviamente estas nuevas batallas y matanzas estarán cruzadas por la política partidaria. Finalmente, la última batalla en la campaña contra los indígenas será la batalla del Yarao, en 1834, en donde el Swag Cepé, primera alusión a este nombre en los registros, y el gran guaraní Gaspar Tacuabé, unidos con una fuerza del caudillo Juan Antonio Lavalleja, se enfrentarán a las fuerzas gubernamentales dirigidas por el mismísimo presidente Fructuoso Rivera. Esta batalla será una derrota no solo política para Lavalleja, sino que simboliza el fin de la resistencia militar de los charrúas. Posteriormente habrá algunos casos aislados de resistencia militar charrúas, como las encabezadas por el Swag Amarillo Duarte, la Guerra Grande 1838-1852, y la encabezada por Cepé hasta su asesinato en 1864. Sin embargo, lo claro es que la resistencia armada del pueblo charrúa desaparece y comienza un nuevo tipo de resistencia. La resistencia pasiva, encabezada por las mujeres, serán las que logren que en la actualidad haya todo un proceso de revitalización de la nación charrúa. La batalla de Yacaré, Cururú, es importante porque fue la última victoria militar de nuestro pueblo-nación. Además, fue el único caso en donde se supo enjuiciar y ejecutar a uno de los criminales de guerra que participaron en Salsipuedes y demás masacres. Yacaré, Cururú, es símbolo de justicia para la nación charrúa. Quiero oír que oiga, nos quedan las palabras, no silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Daniel, compartíamos una historia que no es común escucharla en ningún lado, en el centro de estudio, en muchos lugares, de esa historia de que la misma cortina del artículo que compartíamos en esa canción decía, ¿no? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Ni hablar que sí, que siempre hay otra historia. Y bueno, el relato está basado en un trabajo de Martín Delgado que compartimos. Está basado en diferentes textos que al principio del artículo se nombraron. Sí, de distintos historiadores. Ahí está. Está basado en eso. No significa también que sea la real versión de la historia. Fue un collage de varios historiadores, de varias cosas que se escribieron para armar esta historia, que por lo menos se acerca más a la realidad de nombrarla de alguna manera que pasarla por alto como si no hubiese pasado, ¿no? Lo concreto es el juicio que se le hace a Bernabé, la sentencia que se le hace a Bernabé y la influencia que las mujeres tuvieron. En eso todos los escritores están de acuerdo. Exacto. Hay un 99,9%
de convencimiento por parte de todo el mundo de que fue así. Después los detalles, más soldados, menos soldados, más muerte, menos muerte, es como todo. En la marca lo da Salsipuedes, ¿no? Salsipuedes, el ejército reconoce como muerto, y porque no le queda más remedio, porque es el hijo del vicepresidente, a Maximiliano Ove. Cuando en realidad todo el batallón de guaraníes que llevaron se redujo a la mitad, pero esos no eran soldados, eran indios, eran seres usables. En esto pasa lo mismo. Si fueron 16, si fueron 30, no hace el número, pero los soldados rasos no se los reconocía como parte del ejército. Ahí está, los partes de guerra, si no tenías cargo, no existías. Exacto. Eran parte del bulto. Exactamente. No eran seres humanos, no murieron. No murieron. No se contaba como muertos. Lamentable. Era, al contrario, era peor. Era material de desecho, por decirlo de alguna forma. Sí, los que mandaban, siempre se mandan al frente. Van al frente y van a morir X número. Esa costumbre militar se mantiene hasta el día de hoy. Sí. Eso es lo peor. Sí. Digo, ¿no? Pero no solo acá, ¿eh? No, en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Sí. Para mí como hablábamos, el hacer justicia y hablábamos un poco mientras escuchábamos, ¿no? Son cosas bastante pesadas, ¿no? Sí. Difícil de llevar. Pero lo que vos resaltabas, a mí me queda lo más impresionante de esta historia es que los hombres querían recuperar a su gente, aceptar el trato que le proponía Bernabé, que evidentemente no era creíble, lo iba a volver a traicionar, ¿no? Y las mujeres fueron las que se pusieron firmes, y no estoy hablando porque las mujeres llevaron a que todo el grupo llegara por consenso a esa decisión. Acá creo que lo importante es que tenían la misma voz y el mismo voto, esa horizontalidad de la historia charrúa que estamos hablando de siglos atrás, ¿tá? Y hoy existe movimientos feministas para reivindicar los derechos de la mujer y Día Internacional de la Mujer, y nuestros charrúas, nuestros ancestros la consideraban sin discriminar, que participara de igual a igual con el resto de la comunidad. Hay cosas que fueron retrocesos, ¿no? Lo que se llama después la civilización, y que había que matar a estos salvajes. Es increíble eso también. Es increíble. Vos sabés que me resultó una historia tan pesada que tiendo más al silencio y a la reflexión que a opinar así, ¿viste? Sí, resalto lo que vos decís, el tema de la horizontalidad, que en el término de igualdad se jugó, y que los Rivera eran una familia rara, muy rara. La raíz de la familia Rivera estaba llena de manchas. La madre de Fructuoso era blanca, y sin embargo a él le decían el mulato. Era mulato con negro. No sé por dónde. Lo que pasa es que después ya lo que es historia es una cosa y lo que es la versión oral es otra. Supuestamente no sería hijo de esa madre, claro, sino de una sirvienta. Y viste que hay versiones de que Bernabé era hijo, era hermano, y por otro lado era sobrino. Bueno, hay versiones de que eran las dos cosas, porque el padre de Fructuoso no era non santo. Y vos ves el tipo de traiciones que ellos hacían y te das cuenta que alguna raíz tenían que tener en sus ancestros para hacer esas traiciones. Y lo bueno de las mujeres, de la decisión que tomaron las mujeres, es que a un traidor de esos no podés perdonarlo, porque te va a volver a traicionar. Vos a uno de esos lo perdonás y al año, cuando se le curan las heridas, está atrás tuyo de vuelta. Y ahí es donde yo acompaño el ajusticiamiento. Hoy, claro, la idea moderna es diferente, ¿no? Claro. Perdonar la vida, defender los derechos humanos, que es nuestro programa,
nos hace tener una visión más dura de ese ajusticiamiento. Claro, pero que no había, claro, ¿no? Que no había más remedio, no había justicia. Por eso yo quiero tender más a la reflexión que a seguir hablando. Sí, porque no había justicia. Y hoy se puede, entre comillas, de repente recurrir a una justicia que a veces no es tal, pero por lo menos dar el intento. En aquel momento no había. Los que decidían eran los que te mataban. Bueno, las palabras de Rivera, cuando lo nombraron presidente, dijo, no voy a decir las palabras justas, porque no me acuerdo, pero dijo defender la Constitución a rajatabla. Y cuando hubo un hecho, y si no me recuerdo si no hubo alguien que con conciencia le dijo, pero esto que va a pasar acá cuando se alzó contra Manuel Oribe, alguien de su equipo le dijo, pero esto va contra la Constitución. Él dijo, la Constitución es un papel que si me sirve lo uso y si no me sirve lo desecho. Ese era Rivera. Clarísimo. Bueno, damos punto final a este espacio que es para reflexionar. Favor. Y voy a ir a otra parte de la historia más agradable. Por suerte sí existen historias agradables. Acá, y voy a la parte local, aquí en Ciudad de la Costa existió hace muchos años lo que fue el Museo del Pan, con una tradición impresionante en esta zona, visitados por gente de otros departamentos, desde el exterior, y hubo gente que fue parte de ese emprendimiento histórico en esta zona. Y unos años después, cuando dejó de existir lamentablemente ese sueño loco de ese Museo del Pan, que era un pasaje por la historia, emprendió un comercio y recordando lo que había vivido en ese famoso museo. Y me refiero a lo que hoy es Panadería y Confitería del Museo. Es gente que nos acompaña hace bastante tiempo en el programa y está cumpliendo en estos días 15 años. Mira, qué bueno. Y ahí hay una historia linda que queríamos compartir. El próximo domingo, el domingo 6, 19 horas, estamos invitados, y también todos los clientes de Panadería del Museo, para acompañar esta conmemoración, este festejo de alguna manera con sus clientes, gente que ha apoyado y bueno, que se lo tienen merecido, ¿no? Porque realmente más allá que es un emprendimiento comercial, mismo nosotros en la tanda que la confeccionamos nosotros, como que traen de la historia esa es la mejor calidad, ¿no? De aquella tipo leyenda de ese museo. Y bueno, acompañarlos y felicitarlos a la gente de Panadería del Museo. Y bueno, vamos a estar ahí compartiendo con ellos, y dentro del programa vamos a repetir que el domingo 19 horas, bueno, va a haber un encuentro con todos sus clientes, y bueno, desde aquí mandarles un beso grande, y bueno, que sigan los años. Es un lugar donde se apunta a la calidad, es un lugar donde se da empleo a mucha gente, y bueno, y yo siempre digo, Marquemos un Norte desde el comienzo tuvo la locura de elegir quién nos acompaña a nivel de auspiciantes en el programa. No es un programa abierto, hemos dicho que no a algunos auspiciantes que les interesó estar en Marquemos un Norte, porque no iba con lo que nosotros marcamos, ¿no? Uh-huh. Si a veces nosotros somos críticos o seres pensantes y críticos, yo completaría, queremos estar acompañados con este tipo de gente como es Panadería del Museo, como lo es el Vivero Pachamama, Óptica Río, Librería del Altillo, ¿tá? Gente que hace cosas por la comunidad, que más allá de tener un comercio, trata de ir un poquito más allá y bueno, devolver de alguna manera a la gente de aquí, de muchas maneras,
la famosa Feria del Libro del Altillo, el Vivero Pachamama, respetando y difundiendo lo que es nuestra flora. Es un vivero que no vende rosales. Entonces esas cosas a nosotros nos llama a que ese tipo de gente nos acompañe. Y bueno, no tenemos un fin comercial de repente, ¿no? Daniel, pero es uno de las locuras y de los gustos que nos sacamos de ser bien acompañados. Te voy a decir algo. Las empresas comerciales también marcan historia. Sobre todo si lo que interesa es el producto final y la calidad y no solo hacer dinero. Sí. No, y además el tema humano. La gente que lo lleva adelante y que acompaña estas locuras como las que nosotros tenemos. Nos escuchan siempre, además. Cosa que queremos agradecer, porque a veces un auspiciante... Claro, sí están locos también, por suerte están locos también, esas locuras lindas. Porque a veces un auspiciante, bueno, pone una publicidad en un programa y tal, no, nos escuchan porque les gusta lo que nosotros hacemos, nuestra temática, estas historias que se van descubriendo. Bueno, yo quiero que la gente también descubra que atrás de lo que está en Panadería del Museo viene una historia muy interesante y muy arraigada a lo que es la ciudad de la costa, antes que si fuera declarada ciudad. Sí. ¿Ah? Bueno, vamos a la tanda de Gabriel. Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Choana, y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Na, vengo de la comunidad maya del Caribe mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.